y oportunidades en renta fija internacional y latinoamericana. Para ello tendremos como expositores a Galantino Galo, gerente de inversiones regional de Credicor Capital Asset Management, y a Víctor Díaz, gerente y experto en renta fija internacional y latinoamericana de Credicor Capital, con más de 20 años trabajando en esta clase de activo. Por favor, les agradecería a todos mantener sus micrófonos silenciados durante la exposición e ir realizando las preguntas que quieran dirigir a Galantino o a Víctor a través del link de preguntas y respuestas de sus dispositivos para que sean contestadas hacia el final de la presentación. Sin más, los dejo con Galantino. Gracias. Gracias, Antonio, y buenos días a todos. Tal como les dijo Antonio, yo soy Galantino Galo, el gerente de inversiones de Credicor Capital Asset Management, y voy a estar acompañado en esta presentación con Víctor Díaz, que es el encargado de toda la parte de renta fija. Eh, Perspectivas y oportunidades en renta fija internacional y latinoamericana. La idea de esta presentación y este webinar es entrar un poco en detalle en qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas, las últimas 6 semanas en el mercado, ver qué han hecho los gobiernos centrales y la política fiscal de los diversos países y en ese contexto, cuáles son algunas oportunidades de inversión que vemos en renta fija. No vamos a entrar muy en detalle en el impacto de salubridad y lo que ha estado ocurriendo en el COVID-19 en cada uno de los países, porque yo creo que eso ya han tenido bastante información tanto del mercado como de otros medios para poder hacer digamos, una conclusión que te los ayude a ver cómo navegar en este estado de la crisis que estamos viviendo de salubridad, pero queremos tocar algunos puntos importantes que son el mercado de renta fija, que es una parte muy importante y fundamental en los portafolios de varios clientes de la banca privada de Credicor Capital, y qué estamos viendo ahí en el lado de grado de inversión, en el lado de grado especulativo, como algunas oportunidades hacia adelante. Entonces, si pasamos al siguiente slide, este slide resume los retornos que han tenido distintos activos a nivel global y a nivel latinoamericano en renta fija y renta variable. Y como ven de la primera columna, que son los retornos en lo que va el año corrido, ¿ya? Esto es al cierre del 13 de abril, solo dos activos, realmente tres activos en todo el mundo han tenido retornos positivos. Eran dos hasta hace una semana, hoy día son tres, y esos son el bono del tesoro a 10 años, los bonos grado de inversión americanos y el oro. Hasta hace una semana solo habían dos, era el tesoro y el oro, porque los bonos de grado de inversión han tenido un movimiento drástico en lo que ha pasado de la última semana por las políticas que anunció la Reserva Federal Americana, pero ningún activo, salvo esos tres, se ha salvado de esta corrección. Ni la renta variable, ni la deuda emergente, ni los mercados de commodities, todos han sufrido debido a esta pandemia que lo que ha generado es un recorte significativo en la expectativa de la demanda hacia adelante y en el crecimiento de los países y de la economía, por más que también eso conlleva un recorte en la oferta por las cuarentenas que se están haciendo en diversos mercados, ¿no? Una renta variable global ha caído 17% en lo que va del año. Los bonos de deuda emergente, dependiendo si son Asia o Latinoamérica, van cayendo desde 10 hasta 20% en lo que va del año. Y los commodities se han visto seriamente afectados, especialmente por el petróleo. Tuvimos lamentablemente una coyuntura en donde, más allá del problema del COVID-19, se sumó una discusión dentro del OPEC que llevó a un rompimiento de lo que se había establecido en los parámetros de oferta al mercado, y eso llevó a una depresión significativa en el precio del petróleo que se exacerbó con el tema de la demanda y la expectativa de crecimiento de los países, ¿no? Ahora, si pasamos al siguiente slide y vemos de una manera rankeando los retornos que han tenido los diversos mercados y los diversos activos. Realmente las empresas y los mercados emergentes y pequeñas empresas dentro de esos mercados han sido las más golpeadas. Abajo pueden ver el retorno que ha tenido el índice de MSCI Brasil, es el índice de acciones brasilero por MSCI, ha caído 45% en lo que va del año, seguido por mercados fronteras, el mercado de la India, commodities, Corea,
Luego tienes en la parte media, van a tener todos los activos de grado especulativo, lo que se conoce también como high yield. Ahí tienes Europa High Yield, tienes US High Yield con caídas de 10%, Europa de 13%. Y en el caso de Latinoamérica, el índice Broad Diversified de JP Morgan, que es el índice que agrupa a todos los corporativos latinoamericanos en la parte de high yield, también ha tenido una caída significativa de alrededor de 16%. Entonces, los activos emergentes y de medianas empresas han sido los más golpeados, mientras que al otro lado, en la parte superior, ¿dónde han estado los retornos positivos? En los activos refugios. ¿Dónde se ha refugiado el mercado? En los tesoros del gobierno americano, por más que la tasa esté significativamente deprimida, lo veían como un activo mucho más seguro que el resto. En el dólar, eso lo hemos visto reflejado en los movimientos que han tenido el peso colombiano, el peso chileno, el sol peruano en una cuantía mucho menor, pero igual viéndose impactado, y luego en activos de refugio globales, como el oro. Si pasamos al siguiente slide, con toda esta reacción que tuvo el mercado, ¿cómo han actuado los bancos centrales y los gobiernos? Lo primero es, los bancos centrales han ido directamente a contener esta crisis económica y que no se vuelva una crisis financiera de daño sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron a atacar directamente el problema de liquidez que comenzó a darse en el mercado cuando se da este rush de venta y de querer salir y destrucción de activos. El Banco Central ha entrado y ha puesto políticas de backstop y de tranquilidad. La Fed actuó cortando la tasa preventivamente. Esto ha venido seguido de una serie de recorte de tasas a nivel global. Como un ejemplo, el BCR está puesto la tasa en 25 bips, básicamente un recorte de 175 bips con lo que estaba hace 2 meses. ¿Ya? Y esa es la primera forma de actuar. Una vez que ese recorte de tasas para dar un alivio al mercado no fue suficiente, la Fed vino con un programa de compra de tesoros y de papeles al mercado, partiendo primero por tesoros, luego por bonos municipales, luego lo incrementó a incluir activos de grado de inversión americano y luego ya lo llevó al siguiente nivel, incluyendo activos de grado especulativo del mercado americano. Entonces, con todo ese armamento, se han puesto en el caso de Estados Unidos 5.2 trillones de dólares en el balance de activos en el mes de marzo. En el caso de Europa, 5 trillones de dólares. En el caso del Banco de Japón, son alrededor de 5 trillones de dólares también. En el caso del Banco de Inglaterra, 500 mil millones de dólares. Y así sucesivamente. Cifras que son de 2 a 3 veces lo que se usó en el año 2009 post-crisis de Lehman Brothers y el sistema financiero americano. O sea, en el lado de la velocidad y en el lado del impacto, la actuación que ha tenido los bancos centrales de forma coordinada ha sido superior. ¿Ya? Y esto ha dado una tranquilidad alta al mercado que lo han visto reflejado ciertos activos con el rebote que hemos visto en las últimas 2 semanas. Y hago un énfasis en ciertos activos, ya que hay otros que vamos a discutir más adelante que no han reaccionado de la misma manera. ¿Ya? Si vamos al siguiente slide y vemos el lado fiscal, que es el otro lado de la moneda, los gobiernos también, especialmente los países desarrollados, han puesto dentro de la juguera programas de estímulo fiscal de una manera mucho más agresiva que lo hicieron anteriormente en la crisis anterior. Estados Unidos ha puesto 2 trillones de dólares básicamente para enfrentar la crisis del COVID y atacar de manera directa, dándole cash, dinero, cheques a las familias más vulnerables de Estados Unidos con el fin de no romper la cadena de pagos, con el fin de que puedan seguir siendo un consumidor que subsiste y se mantenga hasta el pasar la cuarentena y los efectos del COVID, ¿no? Alemania ha puesto un plan que es el plan más grande que ha puesto en su historia, de 18% del PBI, seguido por Japón en un rango similar, Australia y así sucesivamente. Y los países emergentes, por eso tienen esta tabla a la izquierda que divide países desarrollados de países emergentes, han puesto montos que no son tan significativos aún como lo que han puesto los países desarrollados,
pero algunos para distinguir, ¿no? Uno, por ejemplo, es lo que ha puesto Singapur. Singapur ha puesto 11% de su PBI en políticas de expansión fiscal. Perú con 7%. Esto excluye los presupuestos que se han derivado de otros segmentos, que lo llevaría a 12%, y Chile alrededor de 5%. Hay otros países en la región como Brasil, como Colombia, que aún los paquetes de impulso fiscal han sido incipientes. México también es otro que está dentro de este número de países que todavía no han puesto, digamos, unos paquetes agresivos, pero hay que tomar acá en cuenta de dónde viene cada uno de estos países, ¿no? Perú y Chile vienen con una política fiscal y un déficit mucho más fuerte y sólido que le permite accionar de una manera rápida, mientras que Colombia, México y Brasil tienen un margen de maniobra menor que no les permite todavía accionar estos paquetes fiscales. Yo creo que se van a venir incrementando. La expectativa que tenemos es que estos paquetes fiscales en Latinoamérica comiencen a incrementarse y estén en el rango entre 5 y 10% para toda la región en el año 2020. Y esto va a ser la tónica que vamos a escuchar y que vamos a ir viendo durante el año. Paquetes agresivos del lado fiscal, la deuda y el déficit o el cuestionamiento del rating va a ser secundario a preservar la salud y el empleo de las personas. Y luego, en el lado de desarrollados, una agresividad muy fuerte por el lado del banco, de la política monetaria en su conjunto, ¿no? Algo que sí nos sorprendió fue las medidas que tomó la Fed, especialmente entrando directamente a mercados como el de high yield y grado de inversión americano. Eso ha sido algo que no se vio en situaciones de crisis anterior y que yo sí creo que sorprendió al alza a bastantes especialistas que no esperaban un accionar tan directo, ya que pone en telejuicio un poco el factor de moral hazard, que es el hecho de que las empresas puedan seguirse endeudando y siempre tengan digamos, al hermano mayor, al Big Brother que va a estar atrás defendiéndote, ¿no? Si vamos al slide número 6, esto rápidamente es cuál es el contexto actual de tasas globales. Nosotros vemos tasas globales que se van a mantener a la baja por mucho tiempo. No nos debería sorprender ver tasas reales negativas ni tasas reales cercanas a cero de acá a los siguientes 2 años. Vemos un contexto en donde vamos a mantener la política de los bancos centrales va a ser de mucha liquidez al mercado, de mucha dificultad en ver un incremento de tasas en los países que ven acá en este slide, desde Suiza hasta Estados Unidos, hasta el mismo Perú. ¿Por qué? Porque la inflación está contenida. La inflación, haberse afectado mucho por el consumo y al haber traído el COVID y la cuarentena, un, una ruptura de la cadena de consumo, va a estar lo más probable que veamos la inflación en los países latinoamericanos y a nivel global reduciéndose y sumamente contenida. Sé que la inflación es un factor de riesgo, sabemos que estas políticas que ha tomado de inyección de liquidez la Fed deberían traer consecuentemente a mediano plazo y a largo plazo inflación a los mercados, pero es muy difícil ver la inflación subiendo en un contexto donde el desempleo también se está incrementando. La famosa curva de Phillips, de tener el desempleo yendo de 4% a 8% a 18% en Estados Unidos y así sucesivamente en otros países del globo, dificulta que veamos un auge en inflación y con lo cual creo que debemos acostumbrarnos a ver estas tasas nominales y reales negativas por un largo periodo de tiempo, de acá de 12 a 24 meses. Esto creo que va a ser el status quo que vamos a tener que acostumbrarnos. Si vamos al siguiente slide y entrando en valorización y oportunidades que vemos hacia adelante. Este cuadro que tienen acá, tengo en la parte superior los activos de renta variable y en la parte inferior los activos de renta fija. Esto fue una foto tomada el 5 de marzo, en donde, como ven en el cuadro superior izquierdo, tienen los ratios de precio-utilidad de Estados Unidos, Europa y emergentes. Eso que nos indicaban los mercados, el mercado americano en ese momento estaba tradeando a 17 veces utilidad, el mercado europeo a 14, el mercado emergente a 12. Esto contra la historia, lo que ven ahí, esa línea superior, que en la parte naranja tienen el máximo y en la parte verde tienen el mínimo,
Son el máximo y mínimo de los últimos 10 años a lo que ha tradeado este mercado. Y Estados Unidos estaba tradeando por encima de su media histórica. ¿Eso era justificado o no? Creemos que sí era justificado un poco por la política laxa monetaria a nivel global, que te lleva al final al costo-oportunidad a ser mucho más atractivo en el lado de la renta variable que en el lado de la renta fija, pero ya estábamos llegando a un entorno de encarecimiento, en donde si algo fallaba hacia adelante, eso podría tener una repercusión y una corrección en el mercado. Eh, en la parte inferior tenemos el diferencial de tasa contra el bono del tesoro de distintos activos en la parte inferior izquierda. Entonces tenés, por ejemplo, grado de inversión americano, que estaba 128 bips por encima del bono de referencia del tesoro americano, grado especulativo americano, que estaba en 494, el CENBI, que es el índice corporativo emergente, y el ENVI, que es el índice de emergentes de los bonos que emiten los países. Y ahí básicamente estábamos a media tabla. En el lado de renta fija, los spreads, que son este diferencial de tasa, se habían apretado, habían habido una corrida relevante en los bonos de grado de inversión y de grado especulativo, que lo deben haber visto en las carteras que tienen, en los bonos que tienen de manera directa, cómo habían subido de valor. El año pasado fue un año realmente donde se hicieron retornos del 10 al 15% en distintos bonos en dólares de emisores latinoamericanos, pero no estaba caro, estaba cercano a la media, ¿ya? Pero no tan caro como estaba en el mercado de renta variable. Todo esto es al 5 de marzo. Si vamos al siguiente slide, es la imagen al 13 de abril, ¿no? ¿Y qué pasó? Básicamente, nos fuimos por una corrección que lo pueden ver en la parte superior derecha en el mercado de renta variable, una caída abrupta del mercado de renta variable a nivel global, pero al mismo tiempo un rebote muy rápido en 2 semanas de la renta variable americana, llevando a que la renta variable americana trance hoy en día a 19.6 veces utilidad. Lo que pasó en el interín fue que se fue de 17 a 14,5 y luego a 19. ¿Y por qué llegó a 19? Porque las expectativas del mercado con respecto a utilidad comenzaron a deteriorarse. El mercado ha traído abajo su expectativa en 8% en promedio de las utilidades de las empresas americanas, pero el mercado igual ha rebotado con este exceso de liquidez, con estas políticas que ha tomado el gobierno americano en política fiscal y en política monetaria, y ha vuelto a recuperar, pero se ha encarecido. Algo similar ha pasado con la renta variable europea, van a ver del cuadro superior a la izquierda, está en 14.9, mientras que emergente se ha mantenido en el mismo punto. De 12.4 ha mantenido el mismo 12.4, no ha rebotado. Van a ver en el gráfico superior derecha la línea, básicamente la línea está bien a ser ocre o marrón, que se ha mantenido abajo y no ha tenido el mismo rebote que ha tenido Europa y Estados Unidos. Y esto sí ha comenzado a generar unas diferencias en valorización importante. Pero mucho más relevante es lo que está ocurriendo en la renta fija, como lo pueden ver en los cuadros de abajo. Miren lo que ha pasado. Los spreads, que son los diferenciales de tasa, han subido relevantemente en todos los activos. Mucho menos en el lado de grado de inversión contra lo que ha pasado en el grado especulativo y emergente, pero aún así ha tenido movimientos relevantes. Grado de inversión está pegado a la parte superior. Hace una semana estuvo marcando nuevos máximos. Hoy día está en 200 bips contra el bono del tesoro. Grado especulativo americano en 747 bips. Un salto tremendo, como pueden ver también del gráfico de la derecha. Y lo que viene a ser corporativos emergentes a máximos contra los últimos 9 años. Entonces, si bien el mercado ha respondido de manera directa y abrupta a la política que ha tomado el Banco Central de Estados Unidos y de otros países y las políticas fiscales en Estados Unidos y otros países, y se ha visto eso reflejado en parte, en una gran medida, yo diría, en la renta variable, no ha sido lo mismo para la renta fija, aun cuando se han tomado algunas políticas que impactan de manera directa, como recortes de tasa,
y que deberían mejorar el perfil de la renta fija hacia adelante, no se ha visto impactado de la misma manera. ¿Y por qué se puede dar esto? Yo creo que la principal razón es el factor de liquidez. ¿A qué me refiero? Las últimas 3 semanas han sido semanas de una volatilidad sumamente alta, en donde el bid-ask, la punta de venta y la punta de compra en activos de corporativos emergentes a nivel global, se ha visto seriamente deteriorada. Había muchos vendedores que querían salir por una puerta pequeña, se comenzaron a ampliar los spreads, comenzaste a ver una reducida liquidez en el mercado. Y a diferencia del mercado americano, donde el Banco Central sí puede actuar de manera directa con las empresas americanas y ponerle un lender o un prestamista de última instancia a ese mercado que recompra activos, hacerlo de una manera coordinada para papeles emergentes de gobiernos y de corporativos es sumamente difícil. Entonces, eso ha comenzado a generar esta ampliación de spreads que aún no se ha visto impactada por el exceso de liquidez que hay en el mercado. Y aunque los gobiernos centrales de los distintos países emergentes han cortado su tasa, ¿ya? Elevando aún más este diferencial de retornos con tasas negativas en muchos países, contra tasas muy altas, estamos hablando de yields en el grado de inversión latinoamericano de alrededor de 6% y en el grado especulativo de 11%, aún no se ha visto este flight por yield, que se llama, o este viaje por tasa, viniendo de los países desarrollados hacia los países emergentes. Y ese es el potencial de upside que vemos hacia adelante. Si vamos al siguiente slide, esto rápidamente es una descomposición de los retornos que han habido en la renta fija. Si ustedes ven el cuadro, la parte en gris del gráfico de abajo, en las columnas hacia la derecha, esas son la ganancia de capital que se da por una caída de la tasa base. Cada vez que el Banco Central americano recorta tasa, eso genera un incremento de los retornos por ganancia de capital en los bonos, mientras que la parte naranja, que la ven cayendo drásticamente en el mes de marzo, es cuánto ganas o pierdes por ampliación de spread. Y la tónica en el mercado de renta fija internacional ha sido un castigo por este spread. Esta percepción de riesgo de crédito ha llevado a un deterioro de los retornos de los bonos, principalmente bonos emergentes a nivel global. ¿Y qué vemos hacia adelante como oportunidades? Y lo pasamos al slide 10. Es la primera oportunidad que queremos presentarles acá desde el lado de Credit Corp Capital Asset Management y que ya hemos venido implementando en los portafolios que manejamos de renta fija internacional. Es una entre el bono de tesoro y los papeles de grado de inversión americano. ¿Y a qué me refiero con esto? Los bonos de tesoro hoy en día están pagándote a 10 años entre 0.6 y 0.7%. El día de ayer volvió en torno de 0.6, antes de ayer estaba en 0.7, pero más o menos ese es el rango que está pagando hoy día el bono de tesoro americano. Si bien es un activo de refugio, ese es el yield que te vas a llevar al comprar uno de esos papeles y tu expectativa hacia el mediano plazo probablemente sea que se mantenga. Vemos bastante difícil que el gobierno americano y la Fed principalmente decida irse por tasas negativas hacia adelante, porque ellos solo lo van a hacer si ven un contexto de desinflación en la economía americana que todavía no se ve. Muchos argumentan que pueden tomar una medida como el Banco de Japón. Nosotros lo vemos bastante difícil. Tuvimos unas conversaciones recientes con otros asset managers como PIMCO y ellos están en línea con nosotros donde no ven a la Fed tomando una agresividad mayor a la que ya ha hecho en la parte de la tasa, pero sí puede tomar políticas de recompra de bonos como lo ha venido haciendo o activos dentro del mercado americano. Bueno, ese es el bono a tesoro de 10 años que pueden tener algunos de sus portafolios. Nuestra recomendación es virar eso y llevarlo al bonos de grado de inversión americano. Como pueden ver de la tabla, hoy día el diferencial de spread lo tienen en esta parte sombreada ploma que dice actual. US IG, el US Investment Grade, que es grado de inversión, hoy día está a 242 bips contra el bono del tesoro. El gráfico superior es desde el año 1999, donde se ha posicionado el spread de US Investment Grade contra la historia. Van a ver que usualmente
el promedio ha sido 100 bips de spread o 100 bips de diferencial de tasa. Si la tasa del bono de tesoro de 10 años está en 0.6%, ellos deberían estar en 1.6%, si lo quieren poner así como un proxy de referencia, pero hoy día está en 242, y es más, hace una semana estuvo en 330. Entonces, es acá donde vemos una buena oportunidad de virar los portafolios de la parte que tienen en tesoros a la parte de US Investment Grade. Otros activos, como US High Yield, está en 773, LATAM Investment Grade o LATAM High Yield de 500 a 1000 puntos, obviamente son spreads sumamente amplios y también que te generan una oportunidad, pero acá lo que queremos dar es mover activo por activo en donde la volatilidad y el riesgo sean similares. Entonces, ustedes me dirían, ¿por qué va a ser similar un bono del Tesoro a 10 años contra un bono corporativo grado de inversión americano? Y yo diría que hoy en día hay dos cosas que cambian y digamos que te dan un respaldo mayor. Lo primero es el incremento de liquidez que ha habido en el mercado con la Fed y el Tesoro siendo compradores de última instancia de estos bonos y productos. Han decidido comprar no solo la parte de grado de inversión, sino también la parte de los fallen angels, aquellos bonos que pasan de grado de inversión a grado especulativo con las correcciones. Y eso te da un empuje hacia adelante y un resguardo de que vas a tener un comprador de última instancia para estos papeles. Y lo segundo es que esta ampliación de spreads y este daño a los corporativos, especialmente en la clase AA y Single A en el mercado americano, son empresas sumamente sólidas. Estamos hablando de empresas como Apple, Google. Hay empresas obviamente también del sector del petróleo, pero son empresas como Shell, Chevron. Tienes empresas de manufactura y telecomunicaciones que vienen con una palanca o un apalancamiento financiero sumamente bajo y donde vemos muy poco riesgo de crédito. ¿Ya? ¿Qué implica esto en riesgo de crédito? Y quizás si nos movemos, y ayúdame Ana María yendo al slide número 12. Al moverse la tasa de referencia o el diferencial de tasas a 242 puntos del 100 puntos que ha sido lo normal, lo que te está diciendo implícitamente el mercado es que la tasa de default, la tasa de incumplimiento de estos papeles investment grade americanos se va a elevar a 18% en los siguientes 5 años. ¿Qué quiere decir? Que comprando el índice hoy de US Investment Grade y teniéndolo por 5 años, con estas tasas, lo que está implícito es que en los siguientes 5 años el 18% de esos papeles van a entrar en incumplimiento de pago de cupón. Solo para darle perspectiva, la peor tasa de defaults que se vivió en Estados Unidos en los papeles de grado de inversión fue del periodo del 2008 al 2012 y esa peor tasa de inversión llegó a un pico de 2.7% de defaults en 5 años. Eso fue lo máximo que llegó. Mientras que hoy día el yield que se está pagando y el diferencial de tasa es como si fuéramos a tener defaults de 18% por los siguientes 5 años. Y eso es una oportunidad que nosotros estamos tomando, perdón, una oportunidad que estamos ejecutando. Hemos vendido los papeles del tesoro que tenemos en nuestro portafolio, hemos comprado fondos y ETF de grado de inversión americano y lo hemos venido ejecutando y lo estamos recomendando a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que la Fed ha incluido a los bonos de grado de inversión americano dentro de su programa de compra de activos, esa dislocación se presenta como una gran oportunidad. Tienes un lender, tienes un prestamista de última instancia similar a lo que tienes del bono del tesoro, y esto yo creo que puede ser una buena oportunidad de traer mayor retorno a un portafolio, por más que las tasas que estamos hablando al final son de 2.7, 2.8%, igual es mucho mejor que un 0.6 donde pueden tener hoy día algunos en sus portafolios alocado dinero, ¿no? Esa es la primera idea que viene del mercado americano. Y la segunda idea, que están en muchas carteras de nuestros clientes en Perú, en Colombia, en alguna cuantía menor en Chile, es la parte de deuda latinoamericana emergente corporativa.
Y ahí si me puedes ayudar, Ana María, y pasamos al slide 14. Y esto quiero hacerle una pequeña introducción antes de darle, digamos, el piso a Víctor. ¿Qué ha pasado con la deuda corporativa latinoamericana? Y los que tenemos activos en ese portafolio lo hemos visto. La deuda corporativa latinoamericana no estuvo ajena a la desvalorización de los activos. El índice de referencia, que es el CENBI Broad Diversified, cayó 21% durante marzo, muy superior al retroceso mostrado por la deuda especulativa americana, que cayó 18%, y por encima de lo que cayó la deuda corporativa emergente, que fue 14%. Realmente hubo un shock en donde no solo se fueron los flujos por el COVID-19, sino también se generó una venta y presión por la caída del precio del petróleo, ya que afecta a algunos países en particular, como Colombia y luego México, en lo que se refiere a sus ingresos fiscales. Esta corrección fue de igual magnitud que la corrección que tuvimos en 2008. En 2008, en la crisis de 2008, la deuda corporativa latinoamericana corrigió 22%, y este periodo de marzo corrigió 21%. Solo para que tengan un orden de magnitud, renta variable americana corrigió 32%, que ya lo rebotó, pero fue digamos, del pico al valle, fue 32% de la corrección, mientras que el 2008 esa corrección fue del 49%. Entonces, en la deuda latinoamericana se vio reflejada todo el efecto y el swing de venta, al igual que en la crisis de 2008. Ahora, si vamos al slide 15, ¿qué quiere decir esto y cómo se compara esta corrección con otras? Y si lo llevamos al diferencial de tasa, que es la diferencia entre la tasa de los corporativos latinoamericanos contra la tasa del bono de tesoro a 10 años, el diferencial de crédito alcanzó 880 puntos básicos durante el peor momento de marzo, básicamente poniéndose en línea con los diferenciales de crédito en la crisis de 2008 y los diferenciales de crédito del año 2002. No sé si se acuerdan atrás, pero en el año 2002 hubo una serie de problemas en Brasil principalmente, con apagones, hiperinflación, era la transición de gobiernos y la reforma que también hicieron en distintos sectores de la economía, que llevó también a una crisis que se vio exacerbada en ese periodo, ¿no? Pero hoy en día, ¿dónde estamos? Hemos recuperado algo, hemos pasado de 880 puntos básicos de diferencial de spread a 775, pero aún está sumamente elevado. Muy por encima de la crisis que pueden ver acá en el gráfico, el 2015-2016, donde tuvimos una combinación de corrección en el precio del petróleo, muy similar a la que se ha dado ahora. Tuvimos el periodo de transición política en Brasil y tuvimos todos los casos de Lavallato, corrupción, con una desvalorización significativa en activos. Con todo eso no llegamos a más de 670 puntos y hoy estamos en 775. Entonces, ¿qué está implicando esto en lo que se refiere a tasas de incumplimiento y defaults? Y vamos al siguiente slide, que es el 16. Hoy en día, en los corporativos latinoamericanos, estamos en una posición mucho mejor que las que estábamos hace 5 años, hace 10 años, hace 3 años. Desde 2014 a la fecha, las empresas latinoamericanas se han enfocado en rebalancear su programa de bonos y deuda y reprogramar créditos. Se han enfocado en reestructurar sus pasivos, en reducir su nivel de endeudamiento, en mejorar los márgenes. ¿Cómo se ha visto reflejado esto? Esto se ha visto reflejado en una serie de mejoras en los ratings que tienen las empresas de rating como Fitch, como Standard Poor's, como Moody's, de estos corporativos latinoamericanos. En el gráfico de PI que ven a la izquierda inferior, ahí pueden ver lo interno, es cuántas empresas estaban calificadas como estable, negativo o positivos en el año 2017, y la esfera o el círculo externo realmente es cómo estaban estas perspectivas en el 2019, en noviembre, y van a ver cómo pasó el 65% al 80% en estable, con una reducción significativa de 23 a 13 en perfil o en perspectiva negativa. Entonces, realmente esto se ha visto reflejado a lo largo de los últimos 5 años en una mejora del apalancamiento y endeudamiento de estas empresas, que al mismo tiempo
se vio también en una serie de emisiones de bonos que llevaron a reperfilar sus créditos. Y a la derecha pueden ver cuáles son los perfiles o el perfil de vencimiento de créditos en Latinoamérica, de corporativos latinoamericanos. Y estos ven que están muy holgados en el año 2020 y 2021 y están esparcidos a lo largo del tiempo. A diferencia del 2016, que tenías muchos bonos venciendo a 2 o 3 años, hoy en día este perfil de vencimientos está mucho más holgado. Las empresas han buscado emitir a diferentes plazos para poder afrontar crisis que se den puntualmente y temporales en años en donde la demanda o ya sea un efecto externo, un shock externo se dé. Y eso nos hace sentir bastante cómodos con los corporativos latinoamericanos que vemos ahora. Pero ¿cómo podemos justificar a que el mercado se haya ido a estos niveles? Y podemos pasar al siguiente slide, al 17. Lo primero es decir, ¿a qué se traduce estos 775 puntos de spread que les digo? A ver, como les dije, en la crisis de 2015-16, cuando pasó la Bayato, nos fuimos a 670 puntos de spread. ¿Qué significó eso? En el año 2016, 9% de las empresas que emitieron deuda en Latinoamérica, del stock de deuda, entraron en incumplimiento. Y por incumplimiento se entiende que, uno, reestructuró su deuda, o dos, no pagó cupones. ¿Ya? En el año 2013, cuando tuvimos la peor crisis en México, que fue derivada de un problema que tuvieron las empresas de construcción mexicano, no sé si se acuerdan, pero quebraron muchas empresas de construcción mexicano cuando vieron unos cambios en las normas de construcción que dio el Distrito Federal. Ahí llegamos al máximo que se ha llegado en la historia de tasa de incumplimiento, que fue de 10.6%. Fue bastante dura, no solo tuviste el tema de los mexicanos, sino también la quiebra de una petrolera de Eike Batista en Brasil que se llamaba OGX, que fue un caso muy famoso en el mundo, que también llegó a incumplir en sus pagos. Pero en el Lavallato 9%, en el caso de México 2013 10.6%. ¿Qué implica hoy este spread de 7.75? Si hacemos un modelo y asumimos solo que vamos a recuperar el 30% de los créditos que entren en incumplimiento, la tasa de incumplimiento implícita, que se saca de una valorización del mercado, hoy en día es 11.1%. O sea, el mercado lo que te está diciendo es que esperan que el 11.1% de los bonos latinoamericanos entren en incumplimiento de acá en adelante. Por más que en los últimos 5 años hayan mejorado su perfil de endeudamiento, por más que hayan mejorado sus márgenes, esta disrupción temporal de oferta y demanda ha llevado a que el mercado venda los bonos y asuma que vamos a afrontar tasas de 11% de incumplimiento. Nosotros hemos hecho distintos ejercicios en nuestros portafolios y estresando las empresas de aerolíneas, junto con las petroleras, junto con las empresas que sirven a turismo, hotelería y servicios, no llegamos a un worst case de más de 6 a 7% de default. Lo que llegamos en promedio es que puede ser que se eleve a 4, que está en línea con la historia, ¿ya? Con lo que teníamos en 2014, con lo que tuvimos en 2018, pero vemos sumamente difícil hoy en día, salvo que venga otro efecto mayor adicional, ¿ya? Un shock externo que no estamos viendo en este momento para llegar a tasas de incumplimiento del 11%. Entonces, para resumir y dejarle el foro a Víctor, hoy día, y vamos al siguiente slide, creemos que se ha exacerbado este miedo por la región, se ha visto impactado de manera directa por un tema de liquidez, se han visto la transaccionabilidad y los bonos han reducido su liquidez en el mercado secundario de manera significativa y eso ha llevado a una ampliación aún mayor de spreads, pero vemos una gran oportunidad de entrada, tanto en la parte de grado de inversión como en la parte de grado especulativo latinoamericano. Creemos que hay empresas que sí van a pasar por un entorno muy difícil en donde sus ingresos y utilidades se van a ver perjudicadas, pero que van a poder sobrellevar esto y en 1 a 18 meses van a poder recuperar gran parte del terreno que pierdan en este temporal y van a poder afrontar sin ningún problema las deudas que tienen. Entonces, a los yields actuales para el grado especulativo de
11% y para el grado de inversión de 6% a grandes números, vemos una oportunidad muy rica de entrar a bonos corporativos y a fondos corporativos latinoamericanos contra otros activos en países desarrollados. Es cierto, en el mercado americano hoy en día tienen a la Fed que al final ha decidido tomar una política al infinito de liquidez, pero yo que nosotros creemos que poco a poco, cuando se vayan disipando este temor, el potencial de ganancia de capital y el potencial de obtener un cupón y un retorno alto en estos corporativos latinoamericanos va más que sobrepagar el riesgo. Y con eso me gustaría dejarle el foro a Víctor. Víctor, como bien explicó Antonio, es especialista en renta fija latinoamericana con 20 años de experiencia en el mercado. Ha estado tanto en tesorerías de bancos como manejando portafolios en AFPs, en fondos privados de pensiones y hoy en día, desde el año 2014, parte del equipo de Credit Core Capital. Y me gustaría que le entre un poco más de detalle en los países latinoamericanos y cuál es su visión de los países, visión sectorial, qué bonos sí nos preocupan y qué papeles no nos preocupan y cuáles creemos que van a ser los retornos y el desempeño que podemos tener en nuestros portafolios y nuestros fondos de grado de inversión y grado especulativo. Y con eso, Víctor, te dejo a ti el foro. Víctor, Víctor, te escuchamos. Un segundo, por favor, vamos a ver qué pasa. Un momento de espera de que para continuar con la presentación. Galantino, Dime. Víctor no tiene algún problema al parecer, no sé si tú puedes continuar. No hay ningún problema. A ver, vamos al siguiente slide, el slide 19. A ver, ¿cuál es la situación en más detalle? ¿Ya? Y vamos a comenzar por la parte de grado especulativo. ¿Ya? En el grado especulativo, nosotros, como verán, tenemos una exposición por país que está bastante diversificada. Nosotros tenemos un fondo que invierte en grado especulativo latinoamericano del año 2014. Es un fondo que ya ha llegado a 350 millones de dólares. Obviamente, recientemente con la corrección del mercado se ha ido impactado, pero está entre 250 y 300 millones de dólares. Ha sido un fondo que ha tenido bastante atención tanto de institucionales como clientes de banca privada. Hoy en día es 50% institucional, 50% banca privada. Y estamos expuestos a este número de países donde Brasil y México son 50% del portafolio y el resto está en el resto de los países de la región andina. En el lado de posicionamiento, lo que hemos optado en el portafolio y cómo nos sentimos mucho más cómodos es tomando una exposición a exportadores,
y empresas que pueden verse beneficiadas, uno, primero del rebote que va a tener China, ya sea emergente, que va a anticipar al rebote que van a tener el resto de desarrollados, y dos, posiciones que no estén tan expuestas al consumo discrecional y que puedan verse afectadas de una manera de corto plazo por las políticas de cuarentena y la restricción de gasto que van a tener las familias. Entonces, ¿qué nos ha llevado esto? Es en Brasil a refugiarnos en operaciones del exterior como proteínas y papeleras integradas. Para darle algunos ejemplos, en proteínas es Marfrig, Minerva. Vemos que son empresas que van a seguir produciendo y exponiéndose a un mercado creciente de proteínas a nivel global, y con China recuperando y habiendo pasado China por un problema de una enfermedad porcina, van a seguir demandando producto de ellos, con lo cual vemos esos créditos cuando se han ampliado los spreads como una gran Hola, ¿qué oportunidad de tal? ¿Me puede inversión. escuchar? Sí, Víctor, ahora sí. Ay, discúlpeme que pasé a modo audífonos, pero ¿te parece si retomo, Valentino? No hay ningún problema, dale. Muy bien, perfecto. A ver, sí, para contarles, en la estrategia High Yield, yo creo que hay varias consideraciones importantes a tomar en cuenta, ¿no? Esta es una estrategia donde claramente la diversificación es muy, como verán en el gráfico superior de la izquierda, acá hemos tenido una estrategia, un tipo de subregión o zona geográfica en la región que nos genere una exposición muy relevante, ¿no? Y hoy día el portafolio está prácticamente en tercios, dividido entre la exposición en andinos, el cono sur, incluyendo Brasil y Argentina, y todo lo que es podemos beneficiarnos de un escenario global que, por ejemplo, tenga a China por un lado demandando commodities en la recuperación, nos afecta positivamente a los países andinos, o por otro lado una recuperación rápida de la economía americana que va a jalar a México. Esa es un poco la lógica de la estructura del portafolio a nivel país. En términos de sector, acá nosotros hemos mantenido una posición estructural muy ligera, más aún esta situación de dirigir las inversiones a sectores que llamaríamos defensivos, pensando justamente en compañías que en este entorno económico debilitado puedan ser menos sensibles, ¿no? Tener una menor elasticidad a las variables, digamos, más relevantes de la economía, ¿no? Y acá no hay, ¿no? Acá tenemos las compañías principalmente de consumo, las de consumo básico, ¿no? Las exportadoras, que dirigen buena parte de su negocio a economías desarrolladas. Y también tenemos en el lado financiero, por ejemplo, a bonos en la estructura de capital de más riesgo, pero estamos hablando de holdings o empresas financieras líderes en la región, ¿no? Indudablemente servicios básicos, incluyendo sobre todo generadoras, empresas integradas, ductos de transmisión, son compañías que van a tener menos elasticidad a un giro negativo de la economía en los próximos trimestres, ¿no? Entonces, este es un mensaje de posicionamiento de la estrategia del portafolio grado especulativo, que como verán, la promesa ha sido básicamente estar con un posicionamiento decisivo en relación a tanto país como sector. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Gracias. Ahora, ¿cómo trasladamos, ¿no?, esta visión en términos de cuáles son los sectores o los emisores que preferimos en la región? ¿Ok? Y si vamos por cada uno de los países, como verán, podemos seguramente conversar de la situación macroeconómica de cada uno de ellos, pero indudablemente nuestro trabajo en esa estrategia grado especulativo, que vamos a ver es distinta a la de grado de inversión, es incluso estar en países que puedan tener una situación compleja, pero posicionándonos en aquellas empresas o sectores donde veamos que hay una posibilidad de extraer valor en términos de estar protegidos en el lado de los bonos, pero a su vez aprovechar altos rendimientos. Y en ese sentido, lo que tenemos acá es, en Brasil, por ejemplo, estamos posicionados principalmente en el mundo de proteínas y en el mundo de papel y pulpa, ¿no? Con compañías como Minerva, Marfrig, Susano, que nos dan bastante tranquilidad
en términos de la visibilidad que tenemos sobre cómo estas compañías se van a comportar hacia adelante. ¿Okay? Sigamos, por ejemplo, no voy a ir país por país, ustedes tienen información y me gustaría que luego, si tuvieran preguntas, pueda atenderlas, pero podemos ir, por ejemplo, a Colombia, ¿no? En Colombia hay cierta presión por el tema de downgrades, de ratings en el soberano, pero acá nosotros estamos posicionados, por ejemplo, en los holdings financieros más grandes, los bonos de Aval, los bonos de Bancolombia, principalmente los subordinados, y en compañías, por ejemplo, como Termocandelaria, Canacol. Termocandelaria es una compañía de generación, principalmente a gas. Canacol es una compañía de transmisión, ¿ok? Por lo que creemos que son el típico perfil de nombres que si bien están en un entorno macro que puede ser desafiante, creemos que hacia adelante son compañías que van a poder navegar en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Y así podemos ver, ¿no?, una serie de ideas sectoriales y de emisores en cada uno de los países de la región. No quiero extenderme mucho en esto, sigamos por favor a la siguiente. Este slide es muy importante, ¿no?, porque acá se refleja un poco cómo está posicionado el portafolio de grado especulativo con las consideraciones macroeconómicas, comentó Galantino, con la visión que hemos dado sobre la preferencia de algunos sectores, y cómo lo vemos también en términos ya de su apetito de riesgo a nivel de bucket crediticio o escala de calificación crediticia. Este es un portafolio que básicamente en los últimos 6, 7 años que se creó, es un portafolio que ha tenido un rating promedio W. Es un portafolio, yo diría, si bien se forma como una campana, ¿no? Este es un portafolio que invierte principalmente en las escalas desde la triple B- hasta la triple B- hasta la doble B-, por lo cual es un portafolio que va a buscar un poco más de yield, alejándose del investment grade, va a ir muy al extremo, ¿no?, de entrar a situaciones o a emisores que estén, digamos, muy, muy abajo en la escala crediticia y que eventualmente puedan migrar hacia una calificación que lleve a una situación de cumplimiento. Un primer mensaje de este portafolio, en términos de rating crediticio, es un portafolio con una exposición a high yield moderada, vamos a ponerlo de esa manera. Es un portafolio que hoy día cuenta con 74 emisores. Nosotros nos vamos a mover normalmente entre 60 y 90 emisores. Para que se hagan una idea, ¿no?, si tuviéramos que trasladar hoy día una inversión de $1 millón en este fondo, está que en promedio, cada emisor representaría aproximadamente entre $15,000 y $20,000, ¿no?, que es algo que es individual. Otra cosa interesante acá, este es un portafolio que no tiene apuestas a la duración, ¿ok? Acá no estamos haciendo una jugada de duración, acá la duración es una duración natural de este mercado alrededor de los 5 años, por lo cual, si bien hoy día es cierto, es muy difícil que las tasas base vayan al alza, ese riesgo está prácticamente acotado en el portafolio, ¿no? Y lo otro, fíjense en la parte de emisores, hemos plasmado una diversificación de facto, estableciendo un límite máximo de 3% por emisor, y ustedes verán que esto se ha respetado prácticamente de toda la vida del fondo, y hoy día inclusive estamos con concentración bastante buena en el portafolio, ¿ok? Ahora, pensando en las métricas, hemos hablado un poco de riesgo, vamos a hablar un poco de las métricas de retorno, ¿no? Es un portafolio que, dada la desvalorización que ha habido en el mercado, para darles un dato, el precio promedio de los bonos en este portafolio cerró en febrero en alrededor del 100%. Y al cierre de marzo, y está más o menos por estos niveles ahora, se situó en 80%. Independientemente de compañías que hayan tenido estrés o que no hayan tenido estrés, o que estén en Colombia, o que estén en Perú o en Chile, ¿no? Básicamente lo que vimos es una venta indiscriminada, y lo que vamos a ver es seguro una recuperación paulatina que ya se ha dado desde abril, pero un poco acá el mensaje es: esta desvalorización lo que ha generado es un alza por valor de mercado en la tasa de rendimiento por portafolio, que hoy día es muy atractiva, considerando que la tasa de incumplimiento y reforma
tendría que llegar o superar niveles máximos que vimos en los últimos 10 años en la región, ¿ok? Así que este es un poco el posicionamiento de riesgo, este es un portafolio que, insisto, no sufrió en la desvalorización de mercado, seguro en la recuperación, vamos a acompañar esa recuperación, quizás no va a ser exactamente en el mismo día o en la misma semana, pero en los siguientes meses o trimestres, seguro que este portafolio va a recuperar una parte relevante de esa desvalorización negativa durante marzo. Vamos a la siguiente, por favor. Pasando al desempeño, acá voy a enganchar, he traído un slide con cómo va el desempeño durante abril. El fondo ha recuperado un poco más de 3% en lo que va de abril. Tuvimos un mes bastante malo en marzo. ¿No? Esto es bastante consecuente con el promedio que vimos cayendo en el portafolio. Estas rentabilidades creo que reflejan, ¿no? Un golpe, digamos, más allá de los fundamentos, ¿no? Es el mensaje central de esta diapositiva, ¿no? Y creemos que hacia mediano a largo plazo las tasas de incumplimiento no van a ser del orden a los cuales estarían implicando estas desvalorizaciones, sino serían bastante menores, ¿ok? Si pasamos, por favor, a la estrategia de grado de inversión, por favor. Acá nosotros hemos asumido, estamos tratando con un perfil bastante conservador de inversión, ¿ok? Este fondo, a diferencia del fondo de grado especulativo, es un fondo que tiene bastante cotada posibilidad de tomar grado especulativo. Este fondo como mínimo tiene que tener 90% del portafolio de grado de inversión, y por lo tanto este es un portafolio que va a tener mucho más cautela en aquellos nombres que puedan sufrir, sobre todo ante una bajada de rating o un downgrade soberano, ¿no? Que es está en la primera parte del gráfico superior, ¿no? Entonces, en este portafolio, acá el chip es un poco distinto, ¿no? O sea, acá no vamos con una estrategia agresiva de buscar nombres en cada uno de los países, sino por el contrario. Acá buscamos nombres que, por ejemplo, en México, ¿no? Se traten de compañías exportadoras o con operaciones en países desarrollados, tipo Gruma, Mave, Sigma, nombres que incluso en una situación difícil para el mexicano puedan preservar su grado de inversión. Y así, de igual manera, si vamos en Colombia o incluso en el mismo Brasil. Entonces, acá el chip es distinto, ¿no? Es protección ante downgrade soberanos, ¿no? Por lo cual, hemos visto en el portafolio anterior, vamos a estar más en la búsqueda de oportunidades en Brasil, en México, en Centroamérica, Argentina. Acá vamos a estar más en la búsqueda de oportunidades en Chile, según Perú, y de igual manera en Colombia y México, pero siempre con esa prerrogativa, ¿ok? Ahora, si pensamos en la parte de sector, acá la estrategia yo diría que se parece a la de grado especulativo, indudablemente la lógica es la misma, solamente que acá vamos a hablar de compañías que van a ser resilientes en su flujo de caja, pero dentro de la estrategia Investment Grade. Naturalmente, la parte, por ejemplo, de servicios básicos va a tener un peso como lo es muy relevante en el portafolio. Como básico, estamos hablando de los bonos de Cencosud, del INDE, ¿no? En telecomunicaciones, por ejemplo, en Chile Entel o en México Televisa. También bastante defensiva en nombres específicos. A ver, ¿me ayudas a pasar, porfa? Ya, muy bien, gracias. Acá vemos la estrategia plasmada ya más en sectores y nombres específicos. Y como ven, por ejemplo, ahora me voy a ir al lado, por ejemplo, de Perú, ¿no? En Perú, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo oportunidades en el sector financiero, de servicios básicos, en nombres como IFS, Sauder, Calpa, claramente son nombres que van a estar muy aislados de los ruidos que veamos en el soberano, ¿no? Actualmente en los próximos trimestres. En el lado de Colombia, también les mencioné algunos nombres, acá se suman algunas compañías financieras de forma adicional. En México también, no, insisto, exportadoras,
o aquellas que tengan un perfil de riesgo también defensivo, ¿no? Sigamos, por favor, a cómo está estructurado el portafolio. Acá vemos que no hay campana, básicamente, ¿no? Acá es una media campana donde tenemos algo en grado especulativo en la parte muy alta, que sería principalmente los Ws o los W+, y el resto está en investment grade. Consideramos que están protegidos ante un caso de riesgo de migración o que vayan hacia el grado especulativo, ¿ok? Este es un portafolio que en términos de rating va a tener rating en el espectro de grado de inversión de 10 menos. Dado el apetito de riesgo, esto no va a cambiar de forma relevante hacia mediano o largo plazo. Está un poco más concentrado, casi 50 emisores, con un poco más de espacio para tomar exposición individual. Nuestro límite acá es 5% por emisor, a diferencia del grado especulativo que es 3%. Y en este portafolio definitivamente hay una visión distinta de la duración, ¿no? Este es un portafolio donde importa el spread crediticio, seguro, pero el desempeño de la tasa es un rol muy importante, ¿no? Y es un portafolio que desde hace ya varios trimestres ha estado con una posición, yo diría, neutral en términos de duración. Pues claramente, mejor dicho, en Estados Unidos, de tesoros americanos, cierta presión a la baja, lo cual finalmente se ha dado y eso terminó beneficiando al portafolio, ¿no? Es un portafolio que hoy día tiene un yield, esto está al cierre de marzo, al igual que las estadísticas del fondo high yield, es un poco menos, vamos a ver el avance que había en los mercados de renta fija en abril, pero es un portafolio que a marzo tenía un yield cercano al 5.75 y con una duración de 7 años. Sigamos a la siguiente. En términos de rentabilidad, lo que podemos ver acá es que ningún tipo de activo se salvó en marzo, ¿no? Y acá, por más que estamos hablando bonos bastante seguros en la región, ¿no? Indudablemente todos sufrieron de una misma búsqueda de liquidez agresiva, sobre todo en la quincena de marzo, ¿no? Y el portafolio fue claramente más defensivo que el portafolio grado especulativo. De lo que revisamos, muchas canastas de bonos peruanos, colombianos o financieras sufrieron en una magnitud similar, ¿ok? En términos de desvalorización, por lo que el portafolio de alguna u otra manera tuvo un desempeño bastante alineado a un perfil de riesgo mucho más conservador. Si vamos por favor a la siguiente. Es interesante mezclar cómo evolucionaron los spreads de toda América Latina reflejados en el CENVI Latam Broad, que es un poco sobre lo cual Galantino les comentó los máximos que habíamos alcanzado contra el 2008, habiendo pasado la crisis de 2016, pero también incluidos spreads en el lado de investment grade, ¿no? Y acá lo que se ve es que por más buena calidad que tiene el activo de grado de investment grade, no pudo aguantar a este fenómeno de desvalorización masiva de marzo y también sufrió con una particularidad, ¿no? Que acá lo que ha terminado ocurriendo es que la prima, el exceso de spread del grado especulativo o del CENVI como un todo contra el grado de inversión se amplió, ¿no? Se amplió y básicamente a los niveles máximos de 2008 estamos hablando como un 3% a nivel de índice, y si uno ve a nivel ya de nuestros fondos, estamos hablando alrededor del 4%, 4,5%, ¿no? Entonces acá el mercado, insisto, no discriminó, aunque sí penalizó mucho más al grado especulativo. Y ya para concluir, me gustaría comentarles sobre qué es lo que ha pasado en los portafolios en abril. Lamentablemente este webinar se extendió de una fecha original más hacia inicio de mes, así que era válido traer acá la información de cómo iban los portafolios. Si pueden ir a la siguiente, por favor. Muy bien. Este es un formato distinto. Acá lo que hemos traído es, por favor, me gustaría que se concentren en el lado, en el primer rectángulo tenemos a cómo ha leído el fondo de grado especulativo y en el segundo, cómo ha leído el fondo de grado de inversión.
Y acá concéntrense, por favor, en las dos primeras columnas, ¿no? Que son un día y una semana. Y lo que hemos visto es, digamos, a distintos cortes de abril, ¿no? Cómo ha habido una mejora gradual en la recuperación en el precio de los bonos en ambos tipos de portafolio, ¿no? El fondo de grado especulativo lo debe caer alrededor del 20% en marzo, ha recuperado 0.6%. Esto es el, eh, hasta el martes. Ayer el miércoles ha habido una recuperación extra y en el fondo de grado de inversión alrededor del 2%, ¿no? Por lo cual, creo que buena parte de nuestra visión de que este es un fenómeno que había penalizado una situación o un evento que había penalizado en exceso los spreads se ha venido materializando durante la recuperación en el precio de los bonos. Algunas ideas extras que no están en la presentación, pero creo que pueden ser de valor para que puedan entender qué estamos viendo en el mercado. Número uno, en términos de flujos de venta, básicamente durante marzo tuvimos al mercado de un solo lado, con inversionistas internacionales que tenían redenciones seguro, o sea, los típicos fondos, no sé, de Franklin Templeton, PIMCO, etc., etc., ¿no? Vendiendo los bonos a lo largo de todo el mundo emergente, incluyendo América Latina, y yo diría que muy poco en términos de compradores, ¿no? Durante el mes, por lo cual vimos ese desbalance muy fuerte de oferta contra demanda, ¿ok? Lo que hemos visto en términos de flujo hacia fines de marzo y estas dos primeras semanas de abril es que el comprador, uno, el vendedor internacional dejó de vender, eso fue una marca súper importante, y lo segundo es que el comprador latinoamericano, el comprador regional, sea AFP, compañía de seguro, mandatos discrecionales, bancas privadas, family offices, salieron a comprar básicamente desde fines de marzo y eso ha ocurrido hasta en los días más recientes, ¿ok? Entonces, el mercado, a ver, no ha pasado ni siquiera un mes y estamos en el otro lado de la moneda, ¿no? Hay más demanda, oferta y dificultad de conseguir los papeles, y eso también ha propulsado un poco la recuperación. Y el segundo tema que es importante tener en cuenta es que el mercado corporativo en América Latina se reabrió. Banco Santander México, ¿no? Hizo una emisión a inicios de semana de casi 2.000 millones de dólares, tuvo un libro de 6.000 millones de dólares en términos de demanda, lo cual habla o comparte bien con esta visión de que vemos ya una recuperación en el lado técnico del mercado, ¿no? Ya esta venta desesperada que se ha trasladado a un mercado mucho más balanceado, inclusive más tirado hacia la demanda, se comienza también a ver en emisores que pueden volver a colocar el mercado, lo cual es muy importante, creo, porque el mecanismo o el flujo de vida de mercado de capitales comienza a retomarse, ¿no? Esto es clave para no interrumpir, así como existe un ciclo de liquidez bancario, hay un ciclo de liquidez de mercado de capitales. Y creemos que si esta puerta sigue abierta, más que las compañías latinoamericanas hemos visto que hicieron un excelente trabajo en reperfilar sus pasivos hacia largo plazo, ¿no? Va a estar abierta para que las empresas de la región sigan mejorando más. Entonces, con esto yo concluyo, dándoles un mensaje de que estamos tratando de que los portafolios tomen las mejores ideas que podemos tener con todas las consideraciones económicas, trabajando para que la recuperación en el valor se dé lo más pronto posible. Estamos con optimismo de que esta situación en los próximos trimestres va a aliviarse de forma importante. Excelente, muchas gracias Galantino y Víctor por sus presentaciones. Vamos a pasar a las preguntas que nos han ido llegando. Esta primera está dirigida a Galantino. ¿Qué tan efectivo ves el quantitative easing que viene aplicando la Fed? ¿La Fed viene incumpliendo algún tipo de norma al comprar bonos corporativos en estos momentos? Y si la Fed sigue siendo independiente en su accionar. Gracias por la pregunta. Comienzo quizás por la última parte de tu pregunta. Es bastante difícil ver
la Fed completamente independiente del gobierno americano y de Trump. Desde el año pasado hemos visto una serie de idas y vueltas en Twitter de presión para recorte de tasas, llevando a torcerle el brazo un poco a la Fed, y creo que hoy en día esa independencia sí se puede poner en telejuicio, ¿ya? Pero más allá de eso, la posibilidad de estas recompras al infinito de papeles del Tesoro y el hecho de entrar al mercado de deuda corporativa de manera directa, no es que no esté cumpliendo con su misión. La misión de la FED al final es velar por la inflación y el riesgo sistémico. Entonces, si ellos al final te riges en la misión de riesgo sistémico, la están cumpliendo, ¿no? Porque esto, al ampliarse tanto los spreads de la deuda corporativa, lleva a una ruptura de la balanza de pagos y de la cadena comercial americana. Entonces, ellos al final están haciendo esta medida para evitar eso, y yo creo que lo han hecho bien, pero sí te lleva a que ciertos actores y componentes del mercado te lleven a que actúen de manera un poco más poco prudente o arriesgada. ¿Qué quiero decir con eso? Que hacia adelante, si yo al final siempre voy a ser rescatado como corporativo por un banco central, puedo ser mucho más activo en mis políticas de M&A y de riesgo, porque sé que al final me van a tener, van a salir a respaldarme, ¿no? Entonces, ese es el tema que se llama moral hazard, y es el que hoy en día se está debatiendo, si con esta política al final va a llevar a una toma mayor de riesgo hacia futuro en los corporativos americanos. Pero dentro de su misión, yo creo que no ha incumplido. Está cumpliendo con el tema de mantener la inflación controlada, y lo segundo es reducir el riesgo sistémico, que es lo que ha hecho con la compra directa de estos papeles, ¿no? Perfecto, excelente. La siguiente pregunta es para Víctor. La crisis ha obligado a replantear mucho la estrategia de tu fondo High Yield. Es decir, ¿cómo compara tu posicionamiento antes de que iniciara esta crisis versus lo que hoy día tienes en el fondo como estrategia? Gracias, Antonio, por la pregunta. A ver, en general este es un portafolio que en términos de, vamos a decirlo, métricas cuantitativas o indicadores promedio de riesgo, es un portafolio que no parte por hacer movimientos tácticos, si lo queremos ver dentro del mercado. No es un portafolio, como hemos visto, mantiene su asignación de riesgo bastante similar, dedicado principalmente a los W, y eso lo mantenemos por ahora. Número uno. Número dos, en términos de duración, es un portafolio que mantiene una exposición a riesgo bastante similar a como estaba antes de la crisis, y esto parte por maximizar el valor que podamos encontrar en la curva, en el tramo principalmente de 3 a 7 años. ¿Okay? Y en términos de, si partimos un poco mirando variables digamos, de riesgo un poco más cuantitativas, tipo, por ejemplo, el beta del portafolio. Este es un portafolio que ha tenido un beta que se ha movido entre 0.9 y 1.1. Hoy día, a raíz de las consecuencias del mercado, está más pegado al 1.1. Creo que no es un momento para activar una baja de beta en el portafolio, considerando que hay muchos nombres que se han desvalorizado no por un factor fundamental, sino por un factor de mercado, por lo cual es importante mantener la exposición de riesgo como está hoy día en el portafolio. Ya hablando específicamente de sectores o de nombres, indudablemente a nivel de sector, seguro vamos a tener que ser mucho más exhaustivo en aquellos sectores que tengan algún tipo de dependencia a una recuperación económica más prolongada. Lo interesante de este portafolio es que tiene un universo de inversión alrededor de 130, 140 nombres en el espacio de grado especulativo, por lo cual tenemos posibilidad de movilizarnos.
Ese es un movimiento natural en el portafolio mientras tenemos más visibilidad de cómo pueda venir el relajamiento de estos lockdowns. Y en términos de emisor, que ya veníamos haciendo, seguro, vamos a enfatizar más en los siguientes meses o trimestres, es mejorar la diversificación del fondo, pues las posibilidades o las incertidumbres en la se van a mantener, ¿no? Y eso va a partir quizás por eh, agregar nuevos nombres y aquellos con concentración mayor, cierta incertidumbre, eventualmente diluirlos un poco más, ¿no? Esa es yo diría, la visión a grandes rasgos, ¿ok? Del portafolio, pero, insisto, no salir del marco del especulativo moderado, que es justamente hemos manejado en estos últimos años, y creo que esta situación indudablemente ha sido un efecto que no teníamos, obviamente, contemplado una crisis tan fuerte, inclusive peor que la de 2008, pero es una prueba justamente a que nuestro proceso de inversión y estructuración del portafolio, ¿no? Así que vamos a ver resultados y si en el camino tenemos que cambiar algo, lo haremos, pero por ahora, insisto, no deberíamos hacer algún gigante, ¿no? Solo para añadir, Antonio, acá, es para darte un ejemplo de lo que está diciendo Víctor, pero llevando a la práctica. Obviamente en esta coyuntura hay bonos que han pasado de transar a 100, 105 y hoy día están transando en 80 o 70. Y algunos de ellos sí van a verse perjudicados por fundamentos en esta coyuntura, ya sea porque están expuestos a sectores como turismo o ya sea porque están expuestos a un consumidor vulnerable o de una clase emergente dentro de un país. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a tomar acción, se van a revisar los fundamentos y, por ejemplo, podemos decidir vender un papel que esté en 75, que haya pasado de 100 a 75, si creemos que se puede ir a 50 o se puede ir a una situación de riesgo. Pero el tema es el reenganche. Y ahí yo creo que es clave lo que Víctor está diciendo, que es mantener el perfil del portafolio y mantener los retornos del portafolio. Porque no es que estamos vendiendo ese papel a 75 y nos estamos reenganchando en uno que no corrigió súper defensivo a 100, 102, sino que estamos buscando un papel de un perfil de riesgo o de crédito similar, pero con fundamentos mucho más sólidos, que también en esta pasada haya corregido por presión de venta en el mercado y que lo podemos tomar a 78, 80 con un yield similar al que acabamos de vender para no bajar las métricas de retorno del portafolio, pero con unos fundamentos mucho más sólidos hacia adelante. Y esa es la ejecución dinámica que estamos haciendo en el portafolio en las revisiones constantes de estos papeles, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de cómo sí puedes vender papeles que hayan sido castigados, pero te reposicionas en otros que han sido castigados de sobremanera, pero con fundamentos mucho más sólidos. Perfecto, Valentino, está bastante claro y voy a reincidir porque acá me siguen haciendo preguntas relacionadas al mismo tema y es, si tú tuvieras que construir hoy día desde cero el portafolio high yield que manejan, y eso es para Víctor también, o sea, tendríamos exactamente los mismos nombres, la misma composición sectorial, los mismos papeles o habría algo distinto. ¿Me explico? A ver, parte práctica también, Antonio, que hay que considerar. Primero que hemos estado, creo, en una situación, digamos, de turbulencia en el mercado. Creo que hacer un paso atrás y pensar qué hubiéramos hecho en ese momento, incluirlo en una ecuación de cómo formularía ese portafolio, es un ejercicio que quizás hoy día no lo estamos viendo de esa forma, porque realmente en muchos casos, Antonio, y a la audiencia, si bien tenemos una gestión bastante activa en el lado de trading, pues navegar en este mercado, no solo en la caída, sino en la recuperación, ha sido bastante complejo,
¿no? Yo diría que dentro de todo hemos tratado al portafolio de darle un tono más seguro, migrando de algunas posiciones que pueden ser vulnerables a otras menos vulnerables. Yo diría que ese es el principal mensaje. Y ahora que tenemos más visibilidad sobre la posibilidad de hacer estimados, sobre la posibilidad de hacer proyecciones, ir moviéndonos no entre sectores o entre nombres, ¿no? A ver, por ejemplo, en el caso de los sectores de commodities, ¿no? En general, no pensamos cambiar nuestra exposición defensiva. O sea, si bien tenemos una visión de recuperación, estabilidad, inclusive en el precio del petróleo, pues aún es muy incierto, ¿no? Por lo que, indudablemente, a ver, vamos, insisto, ¿no? A tratar de mantener no solo métricas cuantitativas, sino métricas a nivel de asignación sectorial o de emisor que sean consecuentes con una visión moderada para el tipo de activo, ¿no? Perfecto. Vamos siguiendo. Galantino, me preguntan qué tipo de recuperación ves para la economía global y andina. ¿Ves una recuperación en B chica, una U, una L? ¿Cuál es tu letra favorita y bajo qué tipo de letras que están trabajando todos los supuestos y el manejo de las inversiones? A ver, hemos tenido bastante debate interno con el equipo de soluciones de portafolio, que es nuestro equipo que ve el asset allocation global y los equipos latinoamericanos. En general, en un principio nos inclinábamos mucho más en pensar en una recuperación en B chica o V, pero hoy en día estamos más inclinados a una recuperación en U y lamentablemente esto va a depender de cómo se van levantando las cuarentenas en cada uno de los países, ¿no? Chile, con el mayor testing que ha tenido, ha podido demostrar que la cuarentena parcial por comunas y luego el levantamiento que está haciendo ahora puede ser la ruta hacia adelante y que lo lleva a que sectores productivos puedan reintegrarse y continuar aportando, eh, pero va a depender mucho de la evolución de los casos de COVID en cada país. Hoy en día no estamos apostando más en la B chica o en la V, estamos viendo mucho más una recuperación en U. Va a tomar más meses de lo que pensábamos para llegar a una recuperación. Creemos que los PBIs de la región van a llegar a recuperar donde estuvieron al cierre del 2019, recién a cierre del 2021. Son en 18 meses de acá en adelante, quizás un poco más para volver al mismo status quo donde estábamos, pero va a ser algo dinámico. Hay países que van a poder salir más rápido que otros, hay países donde la informalidad es mucho más grande, como en el caso de Perú y México, y eso también te va a afectar más en el corto plazo. En esa va a ser unas caídas un poco más drásticas, pero que también están expuestos al sector exportador como commodities, y si China sigue avanzando en su recuperación y pone un estímulo fiscal en el camino, también te ayuda a que ese rebote sea más rápido. ¿Dónde vemos nosotros mayor fragilidad en el consumidor o mayor caída en el corto plazo? Son en los países que están más expuestos al sector informal, como México y Perú, pero son los mismos que también tienen un poco más de exposición a exportación. Entonces, va a ser bastante dinámico. Estamos más abocando a una U, no creemos en la L todavía, o en la W cuando tengas el segundo brote de COVID. Eso todavía estamos muy temprano acá para tener una visión de eso, pero estamos apostando que hacia 18 a 24 meses estamos recuperando el punto donde estábamos al cierre del 2019. Relacionado a lo que comentas, Galantino, y esa pregunta creo que es tanto para ti como para Víctor, mencionaste que los commodities pueden seguir pues, complicados, que a nivel global va a aumentar definitivamente el desempleo, las remesas hacia los países emergentes probablemente vayan a decaer. Los países están sacando planes de estímulo fiscal bastante ambiciosos que los van a endeudar más. Todo esto va a gatillar una bajada en calificaciones de países emergentes masiva, tipo, no sé, Colombia, México, los ves perdiendo el grado de inversión y esto va a ampliar más los spreads aún de la renta fija latinoamericana.
A ver, eso es una gran pregunta. Nuestro equipo de riesgo soberano ya ha estado de hace más de 6 meses anticipando algunos downgrades por venir, y esto se ha exacerbado hoy día con la crisis del petróleo y el tema de las políticas fiscales que están tomando cada uno de los países. Nosotros estamos viendo en los próximos 18 a 24 meses una caída del rating crediticio de Colombia y de México. Son los principales que estamos, porque Chile también lo esperamos, pero en Chile no va a tener un efecto porque no va a transicionar de grado de inversión a grado especulativo, se va a mantener grado de inversión. Pero en Colombia y México sí lo vemos vulnerables a perder el grado de inversión en los siguientes 18 meses. Y en línea con eso hemos ido reperfilando los portafolios, porque dentro de cada país hay distintas coyunturas, hay sectores y empresas que tradean por encima o muy cercanos al soberano, y hay otros que tradean a algunos noches por debajo, ¿no? Tienes los cuasi soberanos como Pemex o Petrobras, y tienes otros sectores que son los sectores bancarios, y va a depender si estás en los bonos subordinados o en los bonos senior. Pero en el caso de México y Colombia sí estamos viendo eso. El mercado se ha anticipado en algo y ya estás viendo que los retornos de algunos de los papeles ahí están más cercanos al grado high yield que al grado de inversión, pero todavía estamos muy cautos. Y sí hemos tomado las medidas del caso en nuestro fondo de grado de inversión, porque el mayor efecto de caída lo vas a ver cuando pase de grado de inversión a grado especulativo, y queremos evitar eso en ese fondo. En el otro fondo high yield, lo que hemos hecho, estamos mucho más activos en la reformulación sectorial, y quizás Víctor puede contarles lo que estamos haciendo en el sector financiero no bancario mexicano. Básicamente no nos preocupa tanto el hecho que pase high o no. Sí puede haber una ampliación de spread, pero en algunos casos hay papeles que ya lo reflejan. Entonces acá en el grado especulativo puede ser más selectivo sectorialmente. En el otro sí tienes que evitar de lleno, y estamos reduciendo las posiciones que tenemos en algunos mexicanos y colombianos que pueden verse afectados por los downgrades que creemos que van a venir en los siguientes 18 meses a esos dos países. Víctor, no sé si quieres contarles un poco el sector financiero mexicano y lo que estamos haciendo ahí. Sí, a ver, quisiera atarlo con aprovechar a redondear la respuesta sobre la reformulación de la allocation del portafolio en términos de riesgo y algunos movimientos que podemos haber hecho. Y acá, a ver, les doy unos datos que apuntan en ese concepto de Galantino, ¿no? Por ejemplo, la exposición a los sectores consumo y utilities, ¿ok? En términos de relevancia en el portafolio, se aumentó desde el cierre de febrero hasta el cierre de la semana pasada, ¿ok? Nosotros pasamos de una posición de 16% en consumo a una posición de 19,5%, y de una posición de 14% en utilities a una posición de 16,21%. ¿Cómo se fondeó esto? Principalmente con financieras, ¿ok? Obviamente no hemos hecho ningún movimiento en las financieras de la región andina, principalmente las brasileras, ¿ok? Y algo en las mexicanas, ¿ok? Y por el otro lado, ¿cómo se financió? Básicamente con una disminución en el lado de lo que es comunicaciones, principalmente por el vencimiento de un bono que tuvimos afortunadamente durante marzo, ¿no? Entonces, acá, insisto, ¿no? Ya en términos de números, estamos reflejando cómo movemos el portafolio, ¿no? Tratando de que el portafolio pueda aprovechar aquellos sectores o posicionarse en los sectores donde tenemos oportunidades en un entorno más defensivo y donde mantengamos una visión conservadora en el lado de commodities. Por ejemplo, si yo comparo cómo ha estado la posición de metales y minería, petróleo y gas, y papel y pulpa, en términos relativos al benchmark y absolutos, está igual a la que cerró en febrero de este año. Y esa es una posición corta de alrededor del 10% del portafolio, que considero que es una posición suficientemente underweight o subponderada en este entorno, digamos, y hacia adelante, ¿no? Así que eso es un poco para atar lo que menciona Galantino sobre las non-bank financials mexicanas, dándoles un poco más de contexto de cómo hemos movido el portafolio hacia un sesgo
de búsqueda de oportunidades en sectores más defensivos, ¿no? Perfecto. Víctor, acá agrupo varias preguntas para ir cerrando. Uno, preguntan si las métricas que mostraste de los fondos eran gross o net de fees. La segunda es, ¿cuál es tu expectativa de retorno para los próximos 12 meses en ambos fondos? Bueno, las métricas son en términos gross. A eso habría que deducirle, pues, el tema de costos y eso, ¿no? A ver, sobre de las perspectivas de rentabilidad, ¿no? Yo creo que podemos hacernos referencia, para ponerlo más gráfico, Antonio, si nos vamos al gráfico, un segundito, hacer un poco de herramientas. Si nos vamos a la 27, creo que podemos tener un poco más de idea, ¿no? De dónde estamos y a dónde podemos llegar. A ver, dame un segundo. Ahí estamos, perfecto. A ver, en el caso de grado de inversión, hoy día estamos con métricas en términos de spread de alrededor de los 500 puntos básicos, ¿ok? Mi impresión es, viendo lo que ha ocurrido, ¿no? en los mercados de riesgo global, estamos hablando de contracciones, ¿no? En los spreads del orden de 50, 100 puntos básicos, aún no materializadas, particularmente en la región, y tratando de mirar un poco cuáles serían niveles medios en términos de spreads. Mi impresión es que en una situación, vamos a decirlo, macroeconómica, global, macroeconómica corporativa, que puede tender a solucionarse en los próximos 3, 4 trimestres, no deberíamos volver hacia los 400 sin mayor problema. Eventualmente algo menos, con lo cual estamos hablando pues de una ganancia de capital de más o menos 100 puntos, más lo que genere el carry, ¿no? Haciendo la matemática, este fondo hoy día tiene un yield, ¿no? de alrededor del 5%, más una ganancia de capital de un duration de 7 años por 100 basis points. Estamos hablando, ¿no? Yo diría de prácticamente recuperar y tener algo en exceso, ¿no? De lo perdido por lo menos en marzo, ¿no? En los próximos 12 meses, ¿no? El gran especulativo, a ver, quizás acá partimos de la hipótesis que no vamos a tener falling angels ni situaciones de estrés, eso es muy importante. En el caso de high yield, si hacemos el mismo análisis, ¿no? Y en el caso del portafolio, podríamos hablar que el yield del portafolio o el spread del portafolio, que me diga un rato por favor de las métricas de high yield, puedan bajar de alrededor de 1000 puntos a los 700 puntos, 300 básicos, con una duración de 5, 15% más lo que genera esto de carry. Estamos hablando de doble dígito, obviamente. Habría que darle ahí las posibles situaciones de estrés, que obviamente estamos, ¿no? Pero eventualmente podríamos tener algo, no sé, 1 o 2%, tratando de ser conservadores, y llegar a una rentabilidad próximos 12 meses entre 15 y 20. Números muy gruesos, ¿no? Víctor, quizás también es importante contarles un poco a todos cuál ha sido en los últimos 5 años los defaults que hemos tenido en este portafolio como porcentaje de todo el fondo, ¿no? Las situaciones de estrés que hemos tenido en este portafolio se dieron básicamente del 2015 de forma exclusiva, y estuvimos hablando de un impacto en el portafolio de alrededor de entre 1 y 1,5% aproximadamente. Exacto, mientras el índice vieron que estuvo impactado hasta 11%, o sea, 10,6% en 2013, en 2015 el promedio del índice fue 6% de tasa de incumplimiento. Este portafolio al final solo tuvo 1,5 y ese fue el peor entorno que se ha vivido en la vida del portafolio que partió el 2014, ¿no? Eso es importante y también lo otro, había algunas preguntas que hablaban de este portafolio está seteado pre-crisis, post-crisis. Al final el portafolio es dinámico. Nosotros tenemos que hacer dinero por encima de nuestro benchmark de referencia en crisis o en bonanza.
Y acá es importante eso, ¿por qué? Porque en el 2016, cuando se dio la crisis de Lava Jato y Brasil, en febrero de 2016 era el peor momento de la data que te estaba llegando de Brasil, lo que pasaba con Dilma, cómo explotaban los casos de corrupción, cómo eso tenía un impacto en el crecimiento de las empresas, colocaciones bancarias a la baja, y así, inflación al alza, deterioro en el crecimiento del PIB de Brasil. Pero la ampliación de spreads fue de tal magnitud que a nosotros nos pareció que ya estaba lo peor priceado en el mercado. Y mientras la gente salía a correr a vender los papeles, nosotros tuvimos una sobreponderación en Brasil y comenzamos en enero y febrero a comprar Brasil, básicamente a incrementar riesgo en el portafolio en un escenario de estrés. Eso al final nos pagó con plusvalía. Esos años tuvimos retornos del 15% en el portafolio y el año sucesivo alrededor de 9%. Entonces es importante ver acá al final, sí, hay momentos que hay que tomar posiciones conservadoras, pero hay oportunidades de mercado que si se disipan en los siguientes 12 a 18 meses, porque uno no tiene al final el timing exacto, te pueden generar plusvalías por ganancia de capital y buenos retornos de cupón hacia adelante. Y esa es la idea al final del portafolio, tener ese dinamismo de poder tomar oportunidades y también salir de los que creemos que pueden deteriorarse, ¿no? Sí, y creo que lo mencioné, ¿no? Y por favor, me gustaría que se den el mensaje, ¿no? O sea, en términos relativos, contra el cierre de febrero, este portafolio tiene más de 5% extra en posición en consumo y utilities, ¿no? Y menos exposición en financieras, sobre todo brasileras, y tenemos una posición ligera en commodities de 10%, ¿no? Por lo cual, claramente hemos hecho movimientos. Armar el portafolio a cero, desde cero, en estas condiciones de mercado, de, digamos, dificultad de movilizarse, a pesar de que tenemos un equipo bastante bueno, no tanto en la bajada, digamos, el movimiento en B que se dio. O sea, técnicamente lo puede poner, pero prácticamente es muy complicado. Dentro de todo, creo que hemos, insisto, no tratado de quitarnos riesgos específicos y ponernos en la búsqueda en sectores mucho más defensivos. México está hoy día pesando, va a pesar un poco más de 20-21%, pesa 19% de portafolio. Fecha, ¿no? También ahí hemos sido relativamente conservadores, ¿no? Entonces, más allá de si es pre o post crisis, ¿cómo lo haríamos desde cero? La verdad es que en el Delta hemos reflejado nuestra maniobra tanto a nivel sectorial, país y de emisores específicos, ¿no? Por favor, llévense ese mensaje. Excelente. Creo que estas últimas reflexiones que han hecho tanto Galantino como tú, Víctor, responden la mayoría de las preguntas que tenía acá conmigo. Quiero agradecerles a todos por su asistencia el día de hoy a esta conferencia. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Si hubiera quedado alguna pregunta, alguna duda que tuvieran nuestros clientes, por favor, canalícenla con sus banqueros para poder darles respuesta oportuna. Muchísimas gracias, Galantino. Muchísimas gracias, Víctor. Y por supuesto, muchas gracias a todos nuestros clientes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Gracias. Bien.